Les damos la bienvenida al FIL TV. Muchísimas gracias por acompañarnos como cada viernes de 21 a 22 para seguir analizando todos los temas de esta semana política, que tiene muchísimo. Vamos dejando un paso costado las repercusiones del resultado electoral para concentrarnos de lleno en las acciones de gestión. Planteábamos la semana pasada que llegó el momento de dar malas noticias, de plantear los temas importantes, y en este caso ya saben que la provincia comenzó a discutir su presupuesto. En la semana que está terminando también el intendente Martín Yarlora giró el paquete económico. Allí prevé la suba de impuestos, sobre todo en el inmobiliario, con un piso del 26% y un techo del 49%, a tono con la inflación prevista. Esto va a generar, por supuesto, repercusiones en el debate, en una posición que hay que remarcar, que dice que no va a ser mansa y que va a plantearle esta vez los contrapuntos al Ejecutivo de Hacemos por Córdoba. Hay un dato que hay que tener en cuenta: en la bancada opositora ya están pensando también en las elecciones de 2023. Pretenden que en el Consejo sea ese espacio de posicionamientos. Ahí hay que prestar atención cómo se va configurando Juntos por el Cambio, y por supuesto esto también se va a trasladar en las relaciones de poder y de fuerza tanto en el Consejo como en la Municipalidad de Córdoba. La primera parte de nuestro programa vamos a conversar sobre este tema y otros que hacen a la gestión, como la reaparición del secretario general de facto del SUEM, Rubén Daniele, que dijo que iba a recuperar todo lo perdido. Le vamos a preguntar cómo interpretan esta aparición a Daniel Pacerini, viceintendente, que ya está sentado en nuestro living. La segunda mitad del programa va a ser el turno de Gustavo Santos. Él es diputado electo por Juntos por el Cambio. Vamos a charlar sobre el evento de la Fundación Pensar, esta usina de ideas del PRO, donde hablaron Macri y Larreta con distintos mensajes para Juntos por el Cambio. También Luis Juez, Frigerio, se tomaron una foto. Bueno, hay muchos puntos interesantes para conversar con los protagonistas. Como siempre, le voy a dar la bienvenida a una persona fundamental en este programa, mi querido compañero Felipe Osman. ¿Cómo andas, Feli? ¿Todo bien? Alzani, muy bien, ¿vos? Bueno, bien, me alegro mucho, Felipe. Una semana por fin municipal, como hacía tiempo no teníamos. Así es. Bienvenido, doctor Daniel Pacerini, muchas gracias por acercarse aquí, Canal 10. Janina, Felipe, buenas noches. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Siempre es un placer recibirlo. Bueno, le propongo que comencemos con el presupuesto. La pregunta es, ¿dónde pone el foco la gestión para el año que viene? La verdad que el presupuesto realmente es lo que se dice en términos políticos cuando uno gobierna, es la demostración en los hechos de lo que uno quiere hacer. Porque a veces uno enuncia programas y cuando no los ve reflejados en el presupuesto, si no están los recursos para hacerlo, no los va a poder ejecutar. Este presupuesto tiene, en primer lugar, una muy buena señal de ordenamiento económico que viene desde el día que asumimos. Hay que recordar que el presupuesto municipal, cuando se fue la gestión anterior en 2019, era de 8.3%, y este presupuesto, ya en el anterior nosotros lo bajamos casi a 5%, y en este presupuesto el déficit presupuestado es de 3 puntos, lo que significa que el presupuesto se va ordenando, la previsión en materia de sueldos no llega al 49%, es decir, el presupuesto va a tener una fuerte inversión, más de 21.000 millones en obras y servicios. Es la primera vez que un presupuesto se presenta con perspectiva de género. Hay 52 programas de distintas áreas que tienen que ver con la perspectiva de género. Y lo fundamental es que es un presupuesto que, en un marco de una inflación galopante y creciente que venimos teniendo, el promedio, cuando uno toma las categorías más bajas y las más altas, sigue estando por debajo de la inflación. Tenemos un muy buen equipo económico y un muy buen equipo de gestión que nos garantiza que todas las obras que tenemos proyectadas, por ejemplo, la construcción del Consejo Deliberante, seguir mejorando todo lo que es la infraestructura de la ciudad, los aliviadores cloacales, el pavimento, la recuperación del Teatro Comedia, van a ser realidades seguramente que en el 2022 los cordobeses van a empezar a ver. Viceintendente, garantiza que el aumento de impuestos, sobre todo en el inmobiliario, es un promedio del 39%, porque suele ocurrir cuando inicia el debate en el Consejo que los ediles plantean que hay casos en los que se excede este porcentaje, que es mayor, que está maquillado. ¿Cómo van a responder a ese planteo que seguramente va a llegar? Bueno, los ediles que hablan en ese sentido
tienen referentes, por ejemplo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que los aumenta mucho más que lo que lo hace el gobierno de Córdoba, porque ellos lo indexan directamente. A ver, me parece que terminó la campaña y parece que algunos no se dieron cuenta y como se sienten cómodos en campaña, obviamente quieren darle esa tónica. Yo ayer veía en el Consejo cuando vino el equipo económico a presentar el presupuesto, invitamos a todos los presidentes de bloque para que participen y a todos los concejales que estaban conectados y bueno, con un argumento que realmente no fue original, decidieron irse porque los medios de comunicación tenían información del presupuesto. Y me parece que cuando un gobierno eleva un presupuesto, hace una gacetilla de prensa y los medios de comunicación tienen derecho a saberlo. Durante 2 años, siempre el reclamo de que el Ejecutivo no viene al Consejo, viene todo el equipo a presentar el presupuesto y se van. Y yo Ellos se quejaron de que no tuvieron la primicia, porque es verdad, se nos comunicó a la noche. Pero a ver, el presupuesto ingresó formalmente ayer y se empieza a debatir el lunes. Pero los que se levantaron, la mayoría de los que se levantaron, en los últimos 20 años fueron responsables o parte de la responsabilidad del hundimiento de la ciudad. Entonces me parece que por ahí escuchar que el presupuesto va a tener menos déficit, que va a tener un manejo responsable de las cuentas, claramente no es una cosa que a lo mejor les gusta escuchar de primera mano, pero de todas maneras cada uno hace política como le parece, nosotros tenemos la responsabilidad de gobernar, nosotros no interrumpimos la decisión de que el secretario de Economía informe la presentación del presupuesto, y el día lunes comenzará a discutirse en las comisiones. Y ahí claramente cada bloque, cada sector se expresará, pero nosotros somos los que tenemos la responsabilidad de gobernar y como se los dije la otra vez, en Córdoba gobierna el equipo que eligió el pueblo de Córdoba, no otros sectores que antes sí cogobernaban y hoy no gobiernan más. Viceintendente, ahora ya estamos entrando en lo que va a ser la segunda mitad del mandato de Yarlora. Se supone que va a haber una importante inversión en obra pública, así lo plantea de hecho el presupuesto. ¿Cómo se va a financiar esa inversión en obra pública? Bueno, el financiamiento es genuino, tenemos un incremento en nuestra matriz recaudatoria a partir del buen manejo de las cuentas y a partir, Felipe, de que hicimos una reestructuración del adefesio más grande que puede existir en un municipio de la Argentina, que es haber recibido una deuda externa que no se ve reflejada en ninguna obra y que no tiene ninguna posibilidad de recuperación en contrapartes. Esa deuda externa fue reestructurada, tenía plazos de vencimiento fatales, tenía intereses muy altos y bueno, logramos una muy buena calificación merced a las medidas que tomamos en nuestro primer año de gobierno, al ordenamiento que hicimos en materia tributaria, a la modernización, que ya es una realidad y da resultados. Y hoy tenemos un municipio que se ha desendeudado en términos de vencimientos prontos, que ha tomado letras y que lo ha hecho justamente para limpiar deuda anterior. Ustedes recordarán cuando asumimos, los proveedores estaban con cheques devueltos, había deuda por todos lados y nosotros logramos recomponer esa situación, recuperar los servicios y hoy tenemos una muy buena inversión en materia de capital y en materia de obras. Todo con recursos genuinos. La proporción de ingresos que se mide generalmente por la coparticipación que nos llega de la provincia y la parte correspondiente de la nación y la recaudación propia, estamos logrando que la recaudación propia sea cada vez la parte más importante de la torta, lo que nos permite una mayor previsibilidad y un manejo responsable. No rifamos la plata de los cordobeses regalándosela a algún grupo que antes ostentaba poder y que hoy en la municipalidad los que gobernamos somos nosotros. Viceintendente, Guillermo Acosta, el secretario de Finanzas de la Municipalidad, en todas sus exposiciones, en las que él ha tocado encabezar, marca esto de la reducción del déficit, el reordenamiento de las cuentas públicas, pero también es cierto que no hay documentación que lo respalde, que está bastante desactualizada la información pública de la Municipalidad. ¿Tenemos que creer en ese enunciado? No conocemos cómo se han manejado las ejecuciones presupuestarias. Hay como un déficit en esa materia. Nosotros al presentar el presupuesto presentamos la cuenta de inversión en el Tribunal de Cuentas el día 18 de noviembre. O sea que toda esa información ya es información pública. Hay que recordar que nosotros asumimos y que el balance de la cuenta de inversión, el balance del año 2019 recién fue aprobado hace un mes. Sí. Es decir, hubo una dificultad muy grande en ordenar la información de lo que venía en la municipalidad. Nosotros nos hemos propuesto primero en tomar el control pleno del manejo de las finanzas, el manejo de la información. Hemos hecho una modernización para que la recaudación municipal o los financiamientos o las cuestiones de ordenamiento sean una facultad de quien gobierna.
Hoy nosotros, en ese sentido, tenemos un manejo ordenado de la economía y la información está disponible. El Tribunal de Cuentas ya tiene la cuenta de inversión y seguramente ahí ¿Se va a subir al portal de Sí, Gobierno Abierto? Es información pública. Es el compromiso. Viceintendente, han pasado menos de 2 semanas de las PASO, parece que hubiera pasado muchísimo tiempo, pero no es así, así que me voy a permitir una pregunta respecto de cómo analiza usted las elecciones. En la ciudad, el peronismo obtuvo un resultado menor al del agregado provincial. Días después, o una semana después, se difundió una encuesta en la que hablaba de que el intendente tiene una de las mayores imágenes positivas de gestión, de aprobación de gestión del país. Son un dato que parece verificar, bueno, como lo han verificado elecciones anteriores, que el peronismo, que el electorado vota distinto para las elecciones legislativas y ejecutivas. En atención a todo esto, el candidato a gobernador sigue siendo Yarlora, va a ser Yarlora, ¿se han posicionado otros o otras? Me río porque pasaron solo 2 semanas de las elecciones, faltan más de 2 años para que asuma Bueno, pero también pasó la última elección previa. Y están todos lanzados, es inocultable. Hoy nosotros cumplimos 1 año, 11 meses y 15 días en el gobierno de la municipalidad y obviamente no estamos pensando en el 2023. Y esto no es un juego de palabras, sería realmente irresponsable de nuestra parte y no leer lo que la gente expresó en las urnas en todo el país en las elecciones legislativas. La gente está cansada, está indignada de la política que solo mira a los políticos o que solo es la política que ven los políticos. La gente quiere respuestas. Nosotros asumimos una ciudad devastada, abandonada, hundida, fundida y no tenemos otro objetivo que levantarla. En ese sentido hay algunos que dicen que 4 años no alcanzan. Va a hacer falta mucho tiempo para levantar esta ciudad y mucho tiempo de buen trabajo, de un trabajo sostenido como el que estamos haciendo. Nosotros no tenemos en la agenda de discusión interna, en nuestra mesa de trabajo, los afiches del 2023. Tenemos claramente la foto de la ciudad, que todavía no nos gusta, si bien la estamos mejorando mucho, así que obviamente no hacemos análisis prospectivos de lo que pasó en la elección de noviembre. Como dirigente del peronismo, como hombre de la política, claramente, si el relato sigue siendo la obsesión de los dirigentes nacionales, claramente vamos a preferir ver Netflix que ver la realidad. Y me parece que los dirigentes nacionales tienen que ponerse las barbas en remojo de los 2 extremos de la grieta. Porque me parece que en la elección legislativa el mensaje de las urnas fue contundente, la gente da señales, se las dio al gobierno anterior, que se fue Macri se fue en primera vuelta contra un gobierno al que la gente le había dicho que no 4 años antes porque era muy malo. Entonces me parece que si las elecciones son entre malos y muy malos, me parece que la lectura que tenemos que hacer los dirigentes, que tenemos una expectativa, que queremos un país mejor, que queremos un país integrado, federal, nos obliga a pensar solo en las obligaciones que la gente nos da. Y a nosotros la gente nos obliga a mí a ser viceintendente y a Martín ser intendente, y es un muy buen intendente que tiene la ciudad. Viceintendente, nos tenemos que ir a la pausa. Ya venimos.